Jamás imaginé que un viaje tan rutinario me enfrentaría con las tinieblas más profundas. Me llamo Nepomuceno Aguirre Solórzano. Tengo 53 años y manejo un International ProStar azul cobalto con placas de Tlaxcala. La carga era un lote de transformadores eléctricos con destino a una maquiladora recién construida en el Parque Industrial de Real de 14, allá en el altiplano potosino. En los papeles se veía como un flete normal, pero lo que me tocó vivir allá ni en las peores borracheras podría haberlo soñado. Era mi primera vez cruzando esos rumbos. Al pasar el letrero que decía «Bienvenido a Real de 14», un escalofrío me recorrió desde el pecho hasta la nuca. El cielo despejado tomaba un color amarillento, añejo, como si las horas corrieran con otra cadencia. Las calles lucían mudas, las bardas cuarteadas. Algo andaba mal, pero era difícil ponerle nombre. Me detuve en una gasolinera Pemex a la orilla de la Federal. Le decían Pemex el desierto. En la banqueta, un viejito envuelto en una cobija deshilachada acariciaba a un perro flaco con los ojos hundidos que se llamaba Chaparro. Al menos eso capté cuando masculló algo entre dientes. Le ofrecí una botellita de agua y unas galletas saladas. El viejo me clavó la mirada y dijo con voz rasposa: «Aquí no hay ley, nomás los mandatos de quien gobierna en las sombras». Se me erizó la piel. Me trepé a la troca y miré el espejito donde colgaba la estampita de la Virgen de Guadalupe, herencia de mi difunta madre. Le susurré quedito: «No me dejes solo, madrecita. Este lugar tiene algo raro». Por cierto, compadres, díganme en los comentarios cómo se llaman y desde qué rincón de nuestro México lindo están escuchando esta historia del diario del camionero. Cada kilómetro que avanzaba, la sensación de estar siendo vigilado se hacía más pesada. Mujeres en las esquinas, demasiado jóvenes, miraban con ojos que no invitaban, más bien advertían. Una, con blusa colorada y paliacate blanco en la cabeza, le murmuró algo a la otra. ¿Se rieron? No, no era risa. Era como si supieran algo que yo todavía no captaba. Cuando por fin llegué al destino, la entrada del parque industrial estaba desierto de más. Había estampas de santos pegadas en los muros, pero todas descoloridas, borrosas, como si ya no quedara fe suficiente para ampararlas. Y ahí fue donde todo empezó. El velador del parque industrial, un chamaco flacucho de Oaxaca llamado Evaristo Mondragón, se acercó con pasos cansados. Dijo que el sistema andaba caído y que tendría que esperar. Estacioné el Inter junto a una caseta vieja, donde la pintura se caía a pedazos como costras antiguas. El lugar parecía fantasma, aunque supuestamente funcionaba. Mientras aguardaba, miré por el retrovisor y se me heló la sangre. Las mismas dos mujeres de la calle, la del paliacate blanco y la de la blusa colorada, estaban paradas del otro lado de la malla ciclónica, inmóviles. Me miraban sin parpadear, como si me hubieran seguido. Algo en su postura me hizo temblar. No era amenaza directa, era algo más hondo. Era como si me estuvieran checando o esperando algo. Bajé de la troca nomás porque necesitaba firmar la factura dentro de una bodega improvisada. El encargado del recibo, un tipo moreno con la camisa abierta hasta el ombligo y lentes oscuros puestos aunque ya estaba oscureciendo, me recibió con una sonrisita torcida. «¿De dónde viene, jefe?» «De Tlaxcala», contesté con precaución. «Qué raro, muy puntual. Por acá nadie llega a la hora», dijo sin ocultar el tono burlón. Me pidió que esperara afuera otra vez y obedecí. Fue entonces cuando escuché el taconeo firme sobre el cemento. Al voltear, vi que las dos mujeres ya estaban ahí, más cerca. La de la blusa colorada sostenía un cigarro apagado entre los dedos. La otra cargaba una bolsa de plástico colgando de su muñeca delgada. Se acercaron sin miedo. «¿Viene solito?», preguntó la de rojo, la voz suavecita, casi melosa, pero con un vacío detrás. Nomás asentí con la cabeza. Por instinto, llevé la mano al crucifijo que traía en el cuello. La mujer de los ojos hundidos lo notó y sonrió de lado. «Usted reza bonito, ¿verdad?», dijo la otra, como si me conociera de antes. «La gente así estorba por acá, ¿que no? Bienvenido». En ese momento apareció un hombre alto con tatuajes en el pescuezo y gorra negra.
Traía puesta una playera de los Dorados de Sinaloa y lentes oscuros que no se quitaban ni aunque ya era de noche. Vino directo hacia nosotros. Las mujeres se echaron para atrás luego. ¿Todo bien por acá?, preguntó con un tono que no admitía mentiras. No más platicando, respondí. Asintió, pero antes de dar la vuelta soltó. Sus ojos no son de aquí, eso molesta, y se largó. Pero esa frase se me quedó dando vueltas en la cabeza. Regresé al camión, sintiendo como si cargara más peso que los transformadores. El pueblo tenía ojos, me estaba tanteando. Cuando por fin me dieron los papeles firmados, me alisté para salir de ahí lo más pronto posible, pero algo me detuvo. En la esquina de la bodega había una capillita vieja, casi tapada por la hierba crecida. Entre los matorrales divisé una cruz de fierro oxidada. Sentí un jalón, como si una mano invisible me empujara. Saqué el rosario que guardaba en la guantera, el mismo que me había acompañado por sierras y tormentas, y caminé hacia allá. La capilla no tenía puerta, nomás una cortina de plástico mugrosa y rasgada. Entré. Un olor a veladoras quemadas, flores marchitas y adobe viejo llenaba todo. Me hinqué frente a un altarcito improvisado. La imagen de la Virgen de Guadalupe, descolorida y cuarteada, me miraba sin expresión. No pedí protección, nomás dije, si estoy aquí es porque tú quisiste, entonces guíame. Y fue en ese silencio cuando todo empezó a cambiar. Órale, aquí viene lo más cabrón de esta historia. Díganme en los comentarios, ¿ustedes creen que de verdad existen lugares así de pesados donde hasta el aire se siente diferente? ¿O será pura sugestión? Antes de salir de la capilla, algo llamó mi atención. Una banca de madera recargada en la entrada. Sentada ahí estaba una señora que de seguro no estaba cuando entré. Era viejita, con la piel marcada por los años y el pelo amarrado en un chongo bajito, sostenido con un peine de hueso. Vestía de negro y en las manos arrugadas apretaba un pañuelo blanco bordado con flores rojas. Levantó los ojos y dijo, «Usted es el del camión, ¿verdad?». Me sorprendió la firmeza de su voz. No parecía frágil, parecía parte de ese lugar. Lo que trajo con esa carga no es nomás fierro. Hay algo más, algo que mueve lo que duerme por acá. Traje transformadores para la fábrica, respondí sin entender. Ella meneó la cabeza despacito. No, hijo, usted trajo fe, y eso por aquí molesta más que las armas. Me senté a su lado todavía con el rosario entre los dedos. Doña Ermelinda me miró hasta el fondo del alma, y fue como si viera algo que ni yo sabía que cargaba. El pueblo observa a quien no agacha la mirada. Quien viene con el corazón limpio atrae lo bueno, pero también espanta lo que está arraigado en lo oscuro. Nos quedamos callados unos minutos. Ella parecía escuchar cosas que yo no oía. Después se levantó sin esfuerzo, como si el cuerpo no le pesara. Dijo antes de perderse entre los matorrales, «Deje aquí lo que lo protege, no para usted, para este lugar. Aquí necesita luz». Cuando me di cuenta, había desaparecido. Volví al altar y colgué el rosario en el clavo más cercano, a la imagen cuarteada de la Virgen. El aire dentro de la capilla cambió. No era milagro, era calma, una tregua silenciosa. Regresé al camión con la cabeza hirviendo. Prendí el radio CB por costumbre, pero esta vez una voz cortó el silencio casi al instante. «Aquí el 47. ¿Quién anda por real tan callado?». Respondí medio dudoso. «Aquí Nepomuceno, todo bien por ahora». La respuesta llegó rápida, con tono extrañado. «Lo escuchamos clarito, compa, como si estuviera a nuestro lado». Apagué el radio. Aquello no tenía sentido. Nadie me había captado en todo el día, pero ahora, después de dejar ese rosario, parecían recibirme hasta con demasiada nitidez. No era el radio, no era la señal. Era como si hubiera dejado un pedazo de mí en ese altar, y ese pedazo hubiera abierto algo en el aire, como si por fin el pueblo hubiera dejado de observarme y empezado a escucharme. Seguí por la avenida Hidalgo, rumbo a la salida sur, pero el camino se sentía diferente. Las mismas esquinas, los mismos postes, pero había algo nuevo en el ambiente, como si el pueblo estuviera menos pesado, menos caliente. Paré el camión en la misma esquina donde horas antes las dos mujeres me habían encarado.
Ahora solo estaba la de la blusa colorada, sin cigarro, sin provocación. Me miró y agachó la cabeza. No era sumisión, era respeto. Y cuando vi aquello, supe que algo dentro de ella también había cambiado. A ver, raza, aquí les va un reto. Si de verdad están sintiendo esta historia, si se les puso la piel chinita aunque sea poquito, denle like a este video. Pero apuesto a que no se atreven, ¿verdad? Les da miedito admitir que estas cosas los tocan. Avancé unos metros más y ahí estaba él, el mismo tipo de antes, el de la playera de los Dorados, parado bajo una marquesina, como esperando a alguien. Pero ahora no estaba solo. Otros 2 hombres estaban cerca, recargados en la sombra de un teléfono público descompuesto. No hicieron ademán de acercarse, solo observaron, como si hubieran entendido que había algo en mí que no podían tocar, ni con amenazas, ni con palabras. No me sentí en peligro. Me sentía examinado, como si hubieran desistido de alguna intención o como si supieran que no serviría de nada. Pasé despacio y ninguno se movió. Era como si el pueblo me estuviera abriendo camino, no por bondad, sino por respeto. Y en Real de 14, el respeto era más escaso que el agua. Más adelante, en una placita olvidada, vi un grupo de chamacos jugando fútbol con una botella de plástico y 2 guaraches viejos marcando la portería. Pero lo que me paralizó fue lo que uno de los niños traía en las manos, un camioncito rojo con un rosario chiquito pegado al frente. Cuando pasé despacio, el chamaco gritó, «¡Amá, mira! ¡Es el señor del camión con la Virgen!». La mujer me miró y sonrió como si ya supiera, como si hubiera estado esperando ese momento. Tal vez había oído algo, tal vez era pura intuición. Pero había fe en esa sonrisa, y la fe en ese lugar era algo que no se decía en voz alta. Era algo que se susurraba o que se escondía en los ojos. Me paré en una fonda llamada Fonda de Doña Esperanza, jalado por un hambre que no venía nomás de la panza. Era como si el alma también pidiera alimento. La señora que me atendió tenía el pelo amarrado en un chongo canoso y una cicatriz honda arriba de la ceja. Me miró con desconfianza al principio, pero cuando vio el crucifijo en mi cuello, suavizó la mirada. «¿El señor es de Tlaxcala?» «Sí, de Agua Dulce», respondí. Mi apá también era troquero. Decía que algunos hombres cruzan fronteras, otros cruzan silencios. Me sirvió un plato de frijoles, arroz, machaca con huevo y tortillas de harina con un café de olla del que asienta el alma en su lugar. Mientras comía, 2 tipos de civil entraron, platicaron entre ellos y uno murmuró algo mirándome. «Es él». Pagaron y se fueron sin decir más, pero aquello me dejó con los sentidos alertas. Antes de salir de Real de 14, paré una última vez en una gasolinera llamada San Cristóbal, vieja y descuidada, con un letrero escrito a mano. «Aquí todavía se cree». Compré un café, miré el cielo nublado y dije bajito, «Gracias por no soltarme». Fue ahí cuando vi en el asiento del copiloto algo que no estaba antes. Un pañuelo blanco bordado con flores rojas y verdes, exactamente como el de la viejita de la capilla. Lo agarré con manos temblorosas. Olía a copal y tierra mojada. En una esquina, bordado a mano, una sola palabra: «Confía». No tenía nombre, pero tenía peso. Era como si alguien dijera: «No andas solo». Miré por el retrovisor. La estampa de la Virgen seguía colgada, pero había algo nuevo en el reflejo, como si sonriera. Y en ese instante supe, no vine nomás a entregar fierro, vine a entregar fe. Y el pueblo, poco a poco, empezaba a aceptar. Ahora sí, la pregunta del millón, y quiero que sean bien sinceros en los comentarios. ¿Ustedes creen que hice mal en dejar mi rosario en esa capilla? Era herencia de mi jefecita, lo único que me quedaba de ella. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? ¿Se lo habrían quedado o también lo habrían dejado? Prendí el motor del International y seguí por la carretera rumbo al entronque que me llevaría a la Federal Principal. La noche empezaba a caer y las luces del pueblo atrás de mí parecían menos hostiles. Miré una vez más por el retrovisor. Real de 14 se alejaba despacito, o tal vez era yo quien partía diferente. Al dar vuelta en una curva de acceso, pasé junto a una barda recién pintada. En medio de un mural bien chingón
Alguien había pintado la imagen de la Virgen de Guadalupe con un rosario verde entre las manos. No había firma ni fecha. Abajo, una frase simple en letras blancas: la fe no se vende, la fe se siembra. Sentí ganas de pararme y tomarle foto, pero algo me dijo que no era para guardar en el celular, era para guardar en el alma. Seguí adelante, con el pañuelo blanco cuidadosamente doblado sobre el tablero. No era nomás una tela, era un mensaje. Unos kilómetros adelante, decidí parar en un paradero de carretera llamado El Refugio del Viajero. Era de esos que sirven gorditas y café a cualquier hora. Al verme, un muchacho con gorra vino a atenderme, me miró curioso. ¿Usted es el camionero que se paró en la capilla? Asentí con una sonrisa aguantada. La señora que la cuida, doña Hermelinda, dice que desde que un hombre dejó una veladora prendida y un rosario colgado, nadie se ha atrevido a rayar ni romper nada por ahí. Me sirvió un café fuerte con canela y dijo algo que me llegó. Usted trajo paz, aunque no lo supiera. Bebí en silencio, con la garganta apretada. La fe, cuando se siembra con respeto, brota hasta en el cemento. Volví al camión y agarré carretera de nuevo. Pero antes de salir del pueblo por completo, una última señal me esperaba. Me paré en un semáforo viejo, en una avenida que le decían Reforma. Enfrente una ferretería abandonada, y ahí del otro lado de la calle, parada, estaba la mujer de la blusa colorada. Pero ya no se veía igual. Sin maquillaje, sin mirada fría, sostenía en las manos un pañuelo blanco idéntico al mío. Cuando me vio, bajó la cabeza en un gesto que no era de culpa, era de alivio. Atrás de mí un claxon me despertó del trance. Avancé, pero por dentro algo había cambiado. Esa mujer ya no me retaba. Me agradecía, no con palabras, sino porque vio algo que no se explica, nomás se siente. Minutos después pasé por una placita donde un grupo de chamacos jugaba. Uno de ellos, cargando un camioncito de juguete, le gritó a su mamá: «Mira, amá, es el señor del camión de la Virgen». La mujer nomás sonrió, una sonrisa de quien sabía que algo había pasado. Tal vez había oído historias, tal vez había sentido el viento cambiar, pero sonrió con los ojos, como confirmándose a sí misma que la fe todavía podía cruzar los portones de un pueblo herido. Y fue en ese instante que entendí: no era yo quien dejaba Real de 14, era Real de 14 que empezaba a dejar ir algo. Algo oscuro, algo viejo, algo que ya no sabía cómo aguantar la luz. La carretera ya se extendía frente a mí, lisa y silenciosa, mientras el cielo se oscurecía detrás de los cerros pelones. Las luces del camión cortaban la oscuridad como un faro solitario, y yo sentía un tipo de cansancio que no era del cuerpo. Era como si hubiera cruzado más que un pueblo, como si hubiera atravesado un umbral invisible. En el retrovisor, la estampa de la Virgen seguía firme, pero su reflejo parecía más limpio, como si la hubieran pulido por dentro. Cuando paré en un punto de descanso antes de la entrada a la Federal 57, un señor con sombrero me sirvió café y dijo con voz bajita: «Usted dejó una veladora prendida, ¿verdad?» La dejé, pues alumbró más que los postes de la carretera, y se alejó como quien sabe más de lo que dice. Me tomé ese café como si fuera el primero de la vida y sentí el sabor de la infancia, el sabor de cuando la fe de uno todavía estaba enterita. Volví al camión, listo para seguir viaje, pero antes chequeé los espejos. Era costumbre, pero ahora también era necesidad. Cuando miré el asiento del copiloto, vi algo que me puso la piel de gallina. Había una rosa roja recién cortada, dejada ahí con cuidado. No había nadie cerca. Abrí la puerta despacio, bajé y miré alrededor. El paradero estaba casi vacío. El viento sopló suave y trajo un olor a tierra mojada, aunque no había llovido. Agarré la flor con respeto. Había un papelito doblado amarrado al tallo, con letra de mujer. No todo necesita decirse para sentirse. Guardé aquello como quien guarda una reliquia, y en ese momento, algo dentro de mí que todavía resistía, se quebró. La coraza que los años de carretera crean alrededor del alma se cuarteó un poco más. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití sentir sin prisa, sin escudo, sin miedo.
El viaje hasta la salida del estado siguió tranquilo, pero cargado de pensamientos. En cada parada que hacía, alguien me miraba con ojos diferentes. No de desconfianza, sino de curiosidad o de reverencia. En un retén estatal, el oficial nomás movió la cabeza afirmativamente al ver el crucifijo en el retrovisor y dijo: «Siga en paz, señor». No pidió papeles, no revisó nada, nomás dejó pasar. Pasé por pueblitos, donde la luz parecía más prendida que antes, y me di cuenta de que la fe, cuando es de verdad, no necesita gritar. Alumbra en silencio. Por donde pasaba, la gente parecía menos dura, como si algo hubiera suavizado el aire. Tal vez era nomás mi percepción, o tal vez era el pueblo de a de veras, devolviendo en silencio lo que alguien había dejado sembrado. Antes de cruzar la línea con Zacatecas, paré en un mirador natural. La vista era amplia, y el cielo empezaba a abrirse en tonos de azul oscuro y dorado. Allá abajo, las luces de los pueblitos parpadeaban como luciérnagas. Agarré el pañuelo blanco una vez más, lo apreté fuerte y ahí, solo, arriba del mundo del altiplano, entendí. No había ido a Real de 14 para entregar carga. Había ido para entregar presencia de fe, de silencio, de luz. Respiré hondo, cerré los ojos y dije en voz baja: «Gracias, madrecita, no por cuidarme, sino por usarme». Y entonces volví al volante y seguí carretera adentro, con el corazón más liviano y la misión todavía viva. Después del mirador, seguí por la Federal 57 y el sonido del motor parecía más afinado, como si el camión también hubiera entendido el cambio. Cada curva del camino me traía recuerdos de la capilla, de la chamaca del vestido percudido, de la viejita con los ojos transparentes, de la flor dejada sin aviso. Todo aquello me parecía demasiado simbólico para ser coincidencia. La fe que siempre cargué en silencio, no más mía, no más interna, ahora parecía resonar para afuera. Era como si por donde pasara algo quedara, una vibración, una brisa, una semilla. Y yo entendía cada vez más: la fe no es para guardar en el pecho como secreto, es para dejar caer como migajas de luz en el camino de otros. Horas después, paré en una gasolinera grande, ya cerca de la entrada a Matehuala. Era moderna, bien iluminada, llena de trocas estacionadas. Entré para bañarme y comer algo. En el restaurante, una mesera de mirar dulce y pulsera de rosario en la muñeca se acercó. «¿Usted es el que pasó por Real de 14?» preguntó sin rodeos. Asentí. «Una señora de allá llamó para acá. Dijo que usted dejó algo en la capilla. Dijo que cambió el ambiente del barrio». Puso una taza de café frente a mí y completó: «Acá también ya habíamos perdido la fe, ¿sabe? Pero cuando alguien la siembra de vuelta, se siente». Me quedé sin palabras. Aquello se estaba regando. Y no era sobre religión, era sobre presencia, sobre ser canal de algo más grande. Y yo, un simple troquero, empezaba a entender que tal vez me había vuelto instrumento, sin saber cómo. Volví al camión y antes de agarrar carretera, miré el tablero. El pañuelo seguía ahí, y ahora había un detalle nuevo. Una cuenta de rosario suelta, como si la hubieran puesto manos invisibles. Cerré los ojos, respiré hondo y agradecí en silencio. Cuando prendí el CB, escuché una voz: «Aquí el 47 otra vez. Pasaste por Real y sigues entero». «Sigo 47, más entero que cuando entré. Es raro. Algunos salen de ahí, pero no todos regresan con el alma limpia». Apagué el radio sin contestar. No porque no supiera qué decir, sino porque en ese momento el silencio decía más. Seguí manejando con el cielo despejado y una extraña sensación de protección envolviéndome como una cobija invisible. Esa noche dormí en un descanso de carretera, oyendo nomás el sonido de los grillos y del viento pegando en las lonas. Antes de cerrar los ojos, pensé en la mujer del paliacate blanco, en el chamaco con el camioncito de juguete, en la mesera de la fonda, en el señor de la flor sin nombre. Todos ellos estaban conectados por un hilo invisible que pasaba por mí y por algo mucho más grande. No soñé nada esa noche, o tal vez soñé con todo al mismo tiempo, porque desperté con la certeza de que,
Aunque sin tocar a nadie, había prendido veladoras en almas olvidadas. Y eso valía más que cualquier entrega. Desperté con el sol ya alto, calentando el tablero del camión y dibujando reflejos en la estampa de la Virgen colgada. Antes de prender el motor, me quedé unos minutos en silencio, como esperando una señal para seguir. Y llegó no en forma de visión o sonido, sino en una ligereza que me tocó el pecho, como si alguien dijera: «Ándale, que todavía hay gente esperando luz». Agarré carretera de nuevo, ahora con el destino final a la vista, Agua Dulce. Pero por dentro sentía que el destino real no era geográfico. La carga que transportaba ya no era lo más importante, era el mensaje, la vibración, el cambio silencioso. En el camino, paré en una vulcanizadora improvisada a la orilla de la carretera, donde la llanta trasera parecía perder aire. Un joven llamado Tranquilino Herrera, flaco y con un rosario amarrado en la muñeca como amuleto, vino a atenderme. Mientras le movía a la llanta, miraba con curiosidad la estampa de la Virgen. «El patrón es de fe, ¿verdad?», preguntó, limpiándose la frente con un trapo manchado. Mi jefa decía que quien carga fe en el espejo maneja con más que los ojos. Sonrió y señaló al fondo de la vulcanizadora, donde una veladora prendida temblaba solita frente a una imagen de yeso de la guadalupana. «Aquí tratamos de mantener la llama prendida, pero a veces el ventarrón de la vida sopla recio». Cuando terminé de pagar, me dio un llavero chiquito de madera con la palabra luz tallada a mano. «No es pago, es trueque. Usted ya dejó algo por donde pasó. Deje este conmigo, llévese este con usted». Volví al camión con los ojos aguados. Esa gente sencilla no sabía que me había salvado también, que cada sonrisa, cada palabra de respeto, había reconstruido pedazos de mí que estaban quebrados desde hacía años. No era sobre religión, era sobre conexión, sobre reconocer en el otro una chispa de la misma esperanza. Y yo, que tantas veces viajé con el corazón cerrado, ahora sentía todo: el olor de la tierra, el calor del sol, el ruido de las hojas en el viento. La carretera ya no era nomás paisaje, era plática con Dios, con el tiempo, con la vida. Y cada kilómetro se volvía oración. Llegué a Cedral al atardecer, con el pueblo dorado por la luz tibia del altiplano. Entregué la carga en una bodega limpia, sin problemas, sin tensión. Pero algo en la cara del encargado me llamó la atención. Me miró como quien ve a alguien que ya conoce. «¿Pasó por Real de 14?» preguntó. «Pasé». Nomás sonrió y dijo: «Ya se supo». No explicó más, y no hacía falta. La fe, cuando se riega, no necesita explicaciones. Es como perfume bueno, nomás pasas cerca y el olor se queda. Y ese día, en ese lugar, entendí que no todo troquero carga nomás su carga. Algunos cargan cambio, otros cargan silencio que cura, y yo, sin darme cuenta, cargaba los dos. Después de la entrega en Cedral, todavía me faltaban unas horas de camino hasta el siguiente destino, pero no tenía prisa. Algo dentro de mí me impedía acelerar, como si esa carretera no fuera nomás un camino de regreso, sino una travesía. Manejé sin música, sin radio, nomás con el sonido del viento pegando contra el parabrisas. La estampa de la Virgen seguía ahí, pero ahora se veía diferente, como si sonriera. En cierto punto, en un pueblito llamado Villa de Guadalupe, divisé una iglesita sencilla, apretada entre dos casas pintadas de colores y una escuela vacía. Sentí ganas de pararme, aunque no sabía por qué. Estacioné y caminé hasta la iglesia. El portón de madera estaba entreabierto. Entré despacito. Adentro no había nadie, nomás bancas gastadas, una cruz de madera y una mesa con veladoras apagadas. Encima del altar, una sola flor marchita. Me quedé ahí parado, sin rezar, sin pensar, nomás presente. Fue cuando oí una voz de niña atrás de mí. «¿Usted es el señor del camión con la Virgen?» Me volteé despacio. Era una chamaca como de 8 años, pelo trenzado y rodillas raspadas. Se llamaba Paloma. «¿Cómo sabe?», se pregunté. «Mi abuela dijo que usted dejó luz en un lugar donde nadie quería entrar, y que cuando la luz entra, hasta lo oscuro baja los ojos». Tragué saliva.
La niña se acercó y prendió una veladora en la mesa. Esta es para quien pasa por aquí llevando cosas buenas. No pude decir nada. Nomás me hinqué y dejé que una lágrima corriera. No toda la fe necesita palabras. A veces, nomás necesita silencio. Al salir de la iglesia, me topé con una señora mayor con rebozo gris que me esperaba sentada en un banquito. La señora de la capilla habló de usted, dijo con una sonrisa leve. Dijo que no entregó nomás transformadores. Dijo que trajo respuesta. ¿Respuesta para qué?, pregunté. Miró el cielo rojizo y respondió, para las oraciones que nadie tenía valor de hacer. Me despedí con la mano y volví al camión. Al prender el motor, noté que alguien había dejado un papel doblado entre la manija de la puerta. Lo abrí. Era un dibujo de niño, un camión azul, una veladora y un corazón con alas. Abajo, escrito con letra chueca, «Gracias por pasar». Manejé kilómetros con ese papel sobre el tablero, como un mapa invisible de lo que no podía ver, pero sentía con cada célula del cuerpo. Cuando el cielo oscureció de plano, paré en un descanso de carretera donde siempre dormía en los viajes largos. La noche estaba callada, el viento suave. Abrí la libreta que guardaba en la guantera, esa que nomás usaba cuando pasaba algo de a de veras importante. Y esa noche escribí: pasé por un pueblo que me miró con desconfianza, pero que me dejó partir con respeto. No porque yo sea fuerte, sino porque lo que llevé era más fuerte que cualquier sombra. Fe. Y ella no se impone, se prende. Cerré la libreta con cuidado, miré el cielo y dije quedito: si hace falta, regreso. Y en ese instante, un aire tibio cruzó el ambiente, como un susurro de la carretera diciéndome: todavía no se acaba. A la mañana siguiente, con el cielo despejado y el camión liviano, seguí viaje rumbo al rancho en Agua Dulce, donde mi vieja y mi nieto me esperaban. Mientras el motor ronroneaba suave en la carretera, me di cuenta de que algo había cambiado, no nomás en mí, sino en el mundo alrededor. Cada pitido que recibía de otro troquero, cada cara que cruzaba en las gasolineras, parecía cargar un rastro de esa historia, como si la carretera hubiera contado sola lo que viví en Real de 14. Al cruzar la entrada de mi pueblo, el CB chilló con interferencia y entonces oí una voz extraña, susurrada, como si viniera del mero asfalto. La luz no pasa, se queda. Solté el radio de volada. El camión tembló tantito. Miré el tablero, todo normal, pero dentro de mí no había nada normal desde aquella capilla. Llegué a casa al atardecer. Mi vieja salió al portón con el nieto en brazos que gritó: «Ahí viene el abuelo del camión de la Virgen». Sonreí, abracé a los dos y le besé la frente con una emoción que me sorprendió. Al mirar el camión, vi que la estampa de la Virgen seguía colgada, pero algo en el vidrio me llamó la atención. Estaba limpio, brilloso, como si alguien lo hubiera limpiado hace poco. Subí a la cabina y encima del asiento del copiloto, el pañuelo blanco bordado había desaparecido. En su lugar, había un espejito con marco de fierro y atrás, pegado con cinta, un recado escrito con la misma letra del papel que recibí en la carretera. Ahora te toca observar. En la noche, después de cenar con mi familia, fui al camión para guardar los últimos papeles y documentos del viaje. Al abrir la guantera, encontré mi libreta, pero estaba diferente. La última página que había dejado en blanco ahora tenía algo escrito con letra que no era mía. No regresaste solo. Alguien vino contigo. Sentí un escalofrío en la espalda. Miré alrededor. Silencio. Mis ojos corrieron al retrovisor. Y ahí, reflejada en el vidrio por un segundo, vi la silueta de la chamaca de la capilla, la de la veladora, la de las rodillas raspadas, la del vestido percudido. Pero no estaba triste. Sonreía, una sonrisa tranquila, como diciendo: «Ahora sigues tú». Parpadeé y ya no había nadie. Pero ahí supe. La fe no termina donde la carretera acaba. Empieza donde la carretera cambia a alguien. Días después, escuché en el radio de troqueros que unos vándalos trataron de rayar la capilla en Real de 14 otra vez, pero los detuvieron unos vecinos que misteriosamente ya los esperaban.
Dicen que alguien dejó un camioncito miniatura con un rosario pegado al frente, mero en el altar, y que desde entonces las veladoras empezaron a aparecer solas en los escalones. Nadie sabe quién las lleva, nadie se echa la culpa, pero todos dicen sentir un aire caliente cuando pasan por ahí, y cada vez que me arrimo a esa carretera, el CB chilla y una voz suavecita repite: se quedó. Y con ella, la luz. Soy Nepomuceno Aguirre Solórzano, troquero de Tlaxcala, y esta es la historia que cambió mi vida. Si quieren más historias como la mía, historias reales de la carretera mexicana, suscríbanse al canal Diario del Camionero, porque en cada viaje hay un misterio y en cada camino una revelación esperando.